En estos 4 increíbles relatos conocerás el mundo oculto de los nahuales. Yo salí de mi pueblo por temor, ya que mi padre había muerto por causas desconocidas. Bueno, eso fue lo que me dijeron. Me recomendaron irme de ahí y vender todo. Yo no tenía mamá, ya que había muerto cuando yo era muy niño. Yo con tan solo 19 años me fui a la ciudad con una tía. Desde que llegué, casi no podía dormir. Le comenté de esto a mi tía, ya que ella escuchaba cómo despertaba en las noches gritando y desesperado. Ella me llevó con doctores, con psiquiatras, y me dijeron que todo estaba bien. Gozaba de muy buena salud. Entonces mi tía, desesperada, empezó a preguntar para saber cómo podía ayudarme. Le dijeron de una señora que era muy buena para las cosas ocultistas, pues mi tía ya no tenía otras opciones. Pero para tener una cita con esa señora era muy difícil. Y no por el dinero que cobraba, sino porque tenía que tener ciertas especificaciones o problemas en tu persona. ¿Cuáles? No sé. Solo ella lo decía. Así que un día fui a su consultorio, por así llamarlo. Estaba en un callejón con muy poca luz. Las luces que había parpadeaban. Debo mencionar que con solo el hecho de estar ahí parado delante de su puerta intimidaba y mucho. Pero mi necesidad por saber lo que me deparaba era más grande. Así que me acerqué, toqué la puerta y escuchaba cómo del otro lado alguien arrastraba los pies hacia la puerta. Hasta que la puerta se abrió y ahí estaba una anciana. Me observó sin hablar. Su mirada estaba clavada en mi pecho. Fueron como 30 segundos de silencio. Y por fin habla. Me dijo: vuelve la semana que entra, el mismo día y la misma hora. Yo tenía muchas dudas y le quise insistir diciéndole: señora, pero dígame. En eso me cierra la puerta casi en la cara. Así que me tuve que resignar. A la semana siguiente volví, toqué la puerta y estaba abierta. Al fondo de ese cuarto estaba sentada. Me acerqué, me senté delante de ella mientras ella barajeaba unas cartas. Yo observé la habitación. Había cosas que nunca en mi vida habían visto mis ojos. También me di cuenta que era un cuarto muy desordenado. Ella me dijo: son 1,000 pesos antes de empezar. Yo los saqué y se los puse sobre la mesa. De nuevo habló y me dijo: de aquí en adelante todo lo que te diga tendrá consecuencias en tu vida. Después de esto no habrá paso atrás. El saber a veces cambia tu vida, ya sea para bien o a veces para mal. Ella me dijo: ¿quieres continuar? Yo le dije: está bien, empiece. Ella sacó unos huesos, los tiró sobre la mesa y me dijo: mira, muchacho, de donde provienes hay una maldición que desencadenó tu padre. Cuando te mandaron hacia acá, ¿sabes por qué lo hicieron, verdad? Le respondí que querían protegerme. Bueno, eso pensaba. Ella se rió y me dijo: no, muchacho, lo hicieron para protegerse ellos de ti. Tú traes contigo una maldición que tarde o temprano, esa cosa que traes vendrá y tomará tu voluntad. ¿Por qué crees que tienes pesadillas que no te dejan dormir? Dime, ¿qué ves en ellas? Le conté que en las noches sentía una fuerte presencia que me observaba por la ventana. Siempre volteaba, pero nunca vi nada. Pero en las pesadillas sí las veía. El espíritu te está llamando, muchacho, y dentro de 1 mes o 2 vendrá a quedarse contigo y causará mucho daño. ¿Pero qué puedo hacer para evitarlo?, le pregunté. Ella respondió: nada que yo sepa. Esas cosas están fuera de mi alcance. Lo único que puedes hacer es ir al pueblo y buscar respuestas con la gente que te aconsejó a venir para acá. Ellos saben más que nadie en qué es lo que te pasa. Frustrado y triste, al llegar a la casa le dije a mi tía: tía, la señora me dijo que me regresara a mi pueblo y que allá buscara respuestas.
En eso mi tía me dijo: mira, hijo, la verdad a mí nunca me quedó claro la explicación que me dieron de qué murió mi hermano. Pero pues tú sabes lo que haces. Si te quieres ir, tienes toda mi aprobación. Esa noche, pensando en regresar a mi pueblo, oí en mi ventana como si alguien le pegara con algo puntiagudo. Me levanté, miré hacia ella y me acerqué un poco. Ahí estaban esos ojos fijos mirándome. Me acerqué más y pude ver cómo el aliento llenaba de humedad la ventana y una garra enorme se dibujó en ella. Yo puse mi mano donde se dibujó y después la otra, quedando mano con garra, cada quien de su lado. Apareció una bestia, pero esta vez no sentía miedo. Pero en eso me desperté. Ahora más que nunca sabía que debía regresar y buscar la verdad. A primera hora tomé el autobús a mi pueblo y en un par de horas llegué. Tuve que quedarme en el único hotel del pueblo. Después de eso me dirigí con el mejor amigo de mi papá. Lo encontré en el campo, en sus tierras donde él trabajaba. Me dijo: ¿pero qué haces aquí, muchacho? ¿A qué regresaste a este pueblo, donde no hay oportunidad de ser alguien? Yo le dije: cálmese, no vengo a quedarme, solo vine a saber qué es lo que me pasa, qué me está sucediendo, y si alguien sabe algo, lo más seguro es usted. Mi padre no se le despegaba, eran uña y mugre como por ahí dicen. Así que, si alguien sabe algo, es usted, y me lo va a decir ahorita. Yo no puedo vivir con esto encima. Está bien, muchacho, pero que conste que esto queda entre nosotros. Yo le dije: pues está bien. Te lo voy a decir sin rodeos y directo al grano. Tu padre era descendiente de un linaje de bestias llamados nahuales. Hay quienes nacen con eso y otros lo obtienen. Pero tu padre, en sus arranques de furia, perdía el control. Yo varias veces lo amarré con cadenas para que no hiciera daño. Y no era muy a menudo, pero pasaba. Tu bisabuelo le fue peor. A él lo cazaron hasta matarlo y murió muy joven. ¿No te lo habían contado? Yo le dije que eso no sabía, que nunca me lo habían contado. Él dijo: claro, ¿cómo te lo iban a contar? Un día, en un ataque de furia, tu padre mató a tu madre y por poco te mata a ti. Pero algo lo detuvo. Cuando yo llegué a tu casa, tu padre estaba tirado, desnudo en el piso y con el cuerpo de tu madre a su lado, en un charco de sangre. Él y yo lo vimos, y con ese secreto muchos años duré, hasta que me dijo que ya no podía más controlarse. Me pidió de favor que lo matara. Para mí fue muy duro, pero yo sabía que si no lo hacía, podía desencadenar más muertes. Y antes de morir, me dijo que cuidara de ti, pero yo no voy a cargar con ese peso que llevan ustedes. Aparte, mi hija te ve con otros ojos y tarde o temprano tú te ibas a fijar en ella. Así que te mandé lejos para que no causaras daño aquí. Yo le contesté: o sea que no le importó que en otra parte matara a alguien más. Él respondió: claro, ojos que no ven. Yo le dije: pero debe haber algo que me cure de esto. Él contestó: son muchas generaciones y nadie ha podido. Tus descendientes vienen de la Sierra de Sonora y es muy antiguo. Nadie sabe cómo detenerlo. Y como dices, si no quieres hacer daño, vete a un lugar solo y vive así, tú solo. Está bien, ya lo entendí. Gracias por contarme la verdad y en cuanto pueda me voy. Me sentía muy triste al saber todo el daño que causó mi papá. Y más aún, saber el daño que podría causar yo. Después de eso, me fui a la cantina del pueblo, pues necesitaba una cerveza. No tenía la costumbre de beber, pero me sentía de lo peor. Sentado en una mesa solo, llegó un anciano y me dijo que si se podía sentar conmigo. No lo conocía, pero como es de un pueblo que está cerca de la sierra, pensé que tan solo no era de ahí. Le dije que sí,
Le invité una cerveza y se quedó callado por unos minutos, hasta que me preguntó, ¿y por qué esa cara? De seguro tu novia te dejó, ¿verdad? Y yo le dije, ojalá fuera eso. Hoy me enteré de cosas terribles y no sé ni siquiera qué pensar. Él me dijo, no te preocupes. Yo solo te voy a dar un consejo. Siempre busca las respuestas en varias partes. Puede haber otras respuestas a lo que buscas, así que échale ganas. Y ahora yo te invito a la cerveza a ti. Le dije, está bien, pero me levanté para ir al baño y cuando regresé ya no estaba. Y ahora que recuerdo, nunca vi su rostro. Lo tapó todo el tiempo su sombrero. Salí algo tomado y caminé hacia el hotel. Antes de llegar, oí una voz que me llamó. Esta provenía de un callejón oscuro. Era una mujer con rebozo en la cabeza. Me acerqué y vi que era la esposa del amigo de mi papá. Me asombré verla allá afuera. Me dijo, sé que viniste a buscar a mi esposo para platicar con él. No sé de qué platicaron, pero me imagino que fue sobre tu padre, ¿verdad? Yo le dije que sí. Dime qué te contó. Yo le dije que esa plática había quedado entre nosotros, que no podía decirle. Pero ella se soltó llorando y me dijo, mira, ya estoy harta de ese maldito. Es un mujeriego, me pega a mí y a mis hijas, nos trata muy mal y siempre vivimos amenazadas con que nos va a matar si decimos algo. Ahorita mismo está con la más piruja del pueblo y nosotros mal comidas y en la casa. Cuando supe que viniste, tenía que venir a verte y contarte la verdad y pedir tu ayuda, pues tú eres el único que puede detenerlo. Yo asombrado le pregunté, ¿pero de cuál verdad me hablas? Mira, muchacho, cuando yo me casé con él, a los días andaba detrás de tu madre, antes de que se casara con tu papá. Él la enamoró y la embarazó. Este desgraciado, aún sabiendo que tu madre estaba embarazada, la dejó sola. No quiso entenderse de ella. Tu padre, que la quería bien, aún sabiendo que no era su hijo, se casó con ella. Mi marido se enojó mucho al ver que ellos se casaron. Llegó a la casa enfurecido y la agarró contra mí golpeándome muy fuerte. Tu padre ni siquiera sabía de quién estaba embarazada. Al año que tú naciste, un día que estaba muy borracho fue a tu casa cuando tu mamá estaba sola. Sabiendo que había dejado a tu padre borracho en las parcelas, trató de acercarse a tu mamá. ¿Que cómo lo sé? Porque seguía a mi esposo en un arranque de celos y lo vi todo. Tu madre no pudo defenderse por mucho tiempo. Yo entré a la casa a ayudarle a tu mamá, pero entre la borrachera y el coraje, vi cómo se convertía en esa bestia horrible que es. Lo único que sé es que me aventó. Tu mamá aprovechó para darle un cuchillazo en el cuello, pero no logró matarlo, solo lo lastimó. Esto lo enfureció de más, perdió el control y terminó matando a tu madre. Hace algunos meses, entre borracheras, mi esposo le contó de sus hazañas de mujeriego y le contó que se acostaba con tu mamá antes de casarse con él. Tu padre, enfurecido, lo quiso matar, pero no pudo. Mi esposo dijo que fueron a cazar y que un coyote lo había atacado y lo había matado. Esa fue la explicación que dio. Yo, al escuchar esto, lo poco borracho que tenía se me quitó y le pregunté, ¿y cómo puedo saber lo que me dices es cierto? A lo mejor usted lo inventó para deshacerse de su esposo. Ella me dijo, es fácil. Cuando lo veas, vele el cuello y ve su cicatriz. Yo, impactado y confundido, le dije que tenía muchas cosas en mi cabeza, que mañana iría otra vez con él. Esa noche las pesadillas se fueron a otro nivel. Enojado, triste y frustrado, soñé en la bestia que yo era. Me dejé llevar, desperté a las 3 de la mañana solo esperando a que el sol saliera. Cuando llegué a la casa del amigo de mi papá, él ya no estaba. Me dijo su esposa que se había ido a la parcela. Yo de inmediato me dirigí hacia allá. Él, al verme, se enojó mucho y me dijo, ¿qué fregados haces aquí?
¿por qué no te has ido de aquí? Yo le dije, yo de aquí no me voy hasta que no tengas los tamaños de decirme la verdad. Yo sentí que la sangre me hervía por dentro y mis venas se hinchaban por todo el cuerpo. Me le acerqué y le quité el paliacate que rodeaba su cuello. Ahí estaba su herida, la que mi madre le había hecho. Yo le dije con mucho coraje, usted mató a mi madre y a mi padre. En eso él, sorprendido, se hizo para atrás diciendo, sí, muchacho, y ahora te voy a matar a ti que eres mi hijo. Estando debajo del árbol, vi por primera vez la bestia de mis pesadillas. Esta vez no sentía miedo, sentía un coraje incontrolable. Sentí cómo mi ropa se desgarraba casi por completo. Al mismo tiempo, mi sangre me quemaba por dentro. Ahí estábamos las dos bestias frente a frente. Él se me lanzó con una facilidad, pero yo logré esquivarlo. De nuevo se me echó encima. Esta vez sentí su fuerza y sabía que tal vez moriría ahí. No podía darle ningún golpe, porque yo no podía controlar aquella masa de furia y fuerza desmedida. Pero en ese momento se escuchó un disparo y un aullido se dejó salir del enemigo. Volteé y era su misma esposa quien le había disparado, dándole en un costado de las costillas. Él volteó muy enojado y le dijo, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Cuando termine con él, voy y te mato. No terminó de decirlo cuando la mujer le volvió a disparar, esta vez dándole en una pierna. Yo aproveché y sin pensarlo lo ataqué directo al cuello una y otra vez, hasta matarlo. Después de eso, lo que recuerdo es que desperté en la casa de aquel hombre. Su esposa me dijo que entre ella y sus hijas me trajeron hasta ahí. Le dije que esta vez debería de matarme a mí también, porque yo no quería causar ningún daño. Ella me dijo, no, muchacho, mi marido era malo. Por eso usaba su poder para causar daño. Pero tú se ve que eres bueno y yo sé que no harás daño a nadie, te lo aseguro. Así que me marché de ahí y en todo lo que he vivido jamás dañé a nadie. Mis hijos tampoco lo han hecho. Todos tenemos un don, pero cada quien sabe darle el uso del camino del bien o del mal. Hace algunos años salí de cacería. Fui a las faldas de unos cerros, pero no iba solo. Un amigo de mi papá, don Juan, que vive por aquellos lugares, me acompañó, ya que yo solo era un novato. En la cacería, además de mi perro Kaiser, que fue mala idea llevarlo, ya que no dejaba de correr. Por algunos momentos se perdía entre el monte por andar jugando, ya que este perro no era un perro de caza, solo era mi mascota y mi amigo. En fin, no cazamos nada. Así que nos regresamos de donde andábamos. A mitad del camino vi un pequeño arroyo y pensé que algún animal podría bajar a beber agua, así poder cazar algo. Le dije al amigo de mi papá que si sería buena idea y él respondió, pues no es mala idea, pero... Ahora fíjense bien, cuando alguien les diga pero, cuidado, háganle caso. Ese pero es un llamado de advertencia, ya que te vas a meter en problemas. Él dijo, pero yo aquí te espero. No creo que te pierdas. Solo llega al arroyo y te regresas por el arroyo. ¿Y usted no viene? Desde hace muchos años este lugar siempre ha sido de mal agüero y pasan cosas. Pero no me hagas caso, la gente de estos lugares es muy supersticiosa. Y es que aquí cerca, hace más de 50 años, vivía una señora y su hijo, ellos dos solos. Decían que la señora era bruja y un día ella amaneció muerta y su hijo desapareció. Nunca lo volvieron a encontrar. Yo le dije, entiendo, son cuentos de pueblo. Sí, dijo don Juan, pero por sí o por no, mejor me quedo con la duda y aquí te espero. Ok, le dije, solo caminaré por el arroyo media hora y me regreso.
Así que en 1 hora estoy aquí. Como a los 20 minutos de caminar por el arroyo, serían como unos 20 metros, estaba un jabalí. Sabía que por esos lugares había, pero pensé que nunca me iba a topar con uno de estos, pues son muy agresivos, así que no me acerqué y decidí de ahí disparar. Por algún motivo, mi perro se quedó quieto y gimió y se sentó a mi lado. Fue algo raro, porque todo el día estuvo muy inquieto, pero para mí fue la oportunidad de dispararle a algo sin que me molestara. Así que le disparé y le di, pero solo lo herí. Así que corrí para dispararle de nuevo, pero corrió hacia el monte. Pensé en seguirlo, solo un poco a ver si caía, sin meterme mucho para no perderme. Seguí el rastro de sangre. Además, pensaba que ese rastro me llevaría de regreso al arroyo. La sangre era muy abundante, así que debería de caer rápido. Solo caminé unos 50 metros y salí a un claro. En medio estaba solo un charco de sangre, pero el jabalí no estaba. Y de la emoción hasta se me olvidó mi perro. Y él ya no estaba ahí siguiéndome. Y dije, hasta aquí llegó mi aventura. Así que regresé rápido al arroyo y mi perro seguía ahí sentado donde le disparé al jabalí, hecho bola como asustado. Le dije, vamos, y se levantó, me siguió, pero lo noté muy extraño, sin correr ni ladrar, pero pensé, estará cansado como yo. Llegamos a donde estaba don Juan y me preguntó, oí que disparaste, ¿a qué fue? Yo le contesté, fue un jabalí, le di, pero ¿dónde cayó? Al llegar yo, él ya no estaba, solo un charco de sangre, y hasta ahí llegaba el rastro. Así que me vine, no me sentía seguro sin conocer el lugar, y aparte tenía miedo de perderme. Don Juan dijo, lo más seguro es que otro animal más grande se lo llevó. Por estos lugares han visto que salen desde el monte pumas y coyotes, más grandes de lo normal, y como a nadie viene a este lugar, ha de haber varios. Dejé a don Juan en su casa y agarré la carretera rumbo a mi casa, en la ciudad que estaba como a 80 kilómetros de ahí, ya que se estaba oscureciendo. La verdad, me sentía muy cansado y como a los 20 kilómetros llegué a una gasolinera que estaba una de esas cadenas comerciales y compré un café, porque, la verdad, sentía que los ojos se me cerraban. Hacía frío, así que metí a Kaiser a la cabina de la camioneta. Se hizo bola muy tranquilo y me preguntaba si no le había picado algún animal. A unos 10 kilómetros antes de llegar a la ciudad, sentí que me quedaba dormido, así que me puse a hablar con mi perro. Le sobé la panza y le pregunté que si qué le pasaba, y por increíble que parezca, me respondió, sin abrir la boca y con una voz casi como un susurro, dijo, gracias por sacarme de ahí. En un segundo perdí el control de la camioneta, frené y me quedé con la camioneta atravesada en el camino. Todo pasó en segundos y estaba desorientado. Esas palabras que escuché, ya no sabía si las había oído o fue porque me quedé dormido. Me volví a poner en marcha y tomé el camino de nuevo. Al llegar a mi casa, mi perro se bajó. Yo me fui a dormir esa noche. Tuve muchas pesadillas, pues no pude dormir bien. Por la mañana siguiente, lo primero que hice fue ir a ver a mi perro. Y la sorpresa que me llevé, porque me recibió con ladridos, como si me desconociera. Mi padre lo tuvo que amarrar porque se ponía muy agresivo. Decidí dejarlo en paz, a ver si se calmaba, pero si no, al siguiente día lo llevaría a la veterinaria. Por la noche me despertó una horrible pesadilla y me quedé aterrado con lo que vi al despertar. Por todas las paredes
había aruñones de garras. De inmediato pensé lo peor, que mi perro se había soltado y entró a mi cuarto por la ventana. Así que bajé a ver qué estaba pasando. Y él estaba amarrado. Al acercarme empezó de nuevo a ladrarme muy agresivo. Esto me preocupó mucho. Sabía que tenía que hacer algo. Al día siguiente, mi papá lo llevó a la veterinaria y le dijeron que no tenía nada, que estaba muy bien. De hecho, se portó muy bien. Le conté a mi papá lo que sucedió cuando estábamos cazando y de inmediato me dijo, llévalo con el curandero de aquel pueblo al que fuiste. Al día siguiente me despertó el grito de mi mamá. Llegué rápido y estaba en la cocina. La puerta del refri estaba entreabierta y toda la comida fuera, como si un animal lo hubiera hecho. En ese momento, mi papá agarró al perro, lo subió y lo amarró a la camioneta y nos fuimos los tres. Al llegar con el curandero del pueblo, mi papá entró a verlo y en minutos salieron él y el curandero. Admito que yo esperaba verlo con máscara y bastón y cosas colgadas por todos lados, pero no, vestía común y corriente, eso sí, de sombrero. Miró al perro y lo tocó, lo analizó, pero no dejaba de verme a mí. Él dijo, el perro está bien, pero sí hay un nahual cerca de nosotros, y ese eres tú, muchacho, lo traes dentro. Eran apenas las 5 de la mañana. Sin embargo, era la hora en la que una joven madre regresaba de estar toda la noche fuera de la casa, junto con su hijo pequeño de 8 años. Ellos salían todas las noches dejando la casa sola, ya que ella era madre soltera y prefería siempre llevarse a su hijo con ella, antes que dejarlo solo en la casa. Y es que ya se habían reportado muchos casos de robo en el área, y las personas del pueblo eran precavidos, sobre todo esta joven, que cada vez que llegaba a su casa por las mañanas, antes de que saliera el sol, revisaba la sala, los cuartos y hasta la cocina, cuidando que nadie se le hubiera colado dentro de su casa. El niño en ocasiones decía que escuchaba ruidos que provenían del armario o a veces pasos en la cocina o en la sala. Sentía que algo debajo de la cama lo acechaba. Esto no era muy frecuente, tal vez una vez o 2 veces al mes. Para él, estos eran monstruos que se lo querían llevar. Por supuesto, para su madre no. Cada vez que su pequeño hijo entraba al cuarto, ella lo veía visiblemente asustado por haber escuchado algo. La madre lo dejaba en la habitación y salía a revisar toda la casa, para luego regresar donde él estaba y demostrar que no había nada. Así se resolvía el problema que calmaría ese temor que el niño sentía. Y ese temor no era solamente a la hora que llegaban a su casa. Ese temor el niño lo sentía todas las mañanas. Era muy raro, porque aparte ellos no hablaban con los vecinos por ningún motivo. Las personas estaban desapareciendo del pueblo, así que todas las personas del pueblo no confiaban en nadie. Tampoco se sabía a qué se dedicaba la joven. Algunos dicen que de la vida elegante, otros que tal vez era amante de alguien del pueblo. Eso sí, para inventar chismes en los ranchos son muy buenos. Bueno, yo creo que en todas partes se inventan chismes. Las personas solo sabían que no llevaba mucho tiempo viviendo en el área. Algunos vecinos que madrugaban decían que antes de que llegaran a la casa, habían visto a 2 perros negros rondando la casa de la joven. Esto se les hacía muy raro y algunos temían porque algún día los atacaran. Los chismes decían que eran nahuales y que los perros andaban por la madrugada
y que estos eran los responsables de las desapariciones de las personas. Y es que ya eran 3 los desaparecidos. En alguna ocasión, la metiche de la cuadra le dijo a la joven que tuviera cuidado, y más que andaba ella sola con el niño en la calle. La joven madre siempre lograba controlar la situación con su hijo, hasta que una mañana, mientras dormía, el niño despertó por un ruido que parecía provenir de su armario. Como todo niño, lo primero que hizo fue cubrirse con la sábana hasta la cabeza, dejando solo un ojo fuera para poder mirar en dirección del armario, para ver qué es lo que estaba pasando. El tiempo parecía detenerse mientras la puerta se abría lentamente. A pesar de que estaba oscuro dentro de la casa, la silueta de un hombre salió del armario. Era clara. El niño, muy asustado, intentó levantarse de su cama para salir corriendo de este cuarto, para llegar hasta el cuarto de su mamá. Pero ya era tarde. Aquel monstruo que se había colado dentro de la casa ya estaba cerca de él. El monstruo se subió a la cama del niño sin hacer ruido. Apenas se le veían sus ojos cómo brillaban. Además, una leve sonrisa por haber encontrado su víctima. Con su mano le quitó la sábana de encima al chico y con la otra, sosteniendo unas tijeras en forma de cruz en el aire, se disponía a clavarlo dentro del pecho del niño, quien comenzó a gritar y a gritar para alertar a su mamá. Mientras del miedo que sentía, su rostro cambió de pronto. Sus ojitos se pusieron rojos como el fuego del infierno. Su piel empezó a llenarse de vellos. Sus dientes se convirtieron en colmillos, logrando distraer a aquel monstruo que lo atracaba. Dándole el tiempo necesario a su madre para entrar velozmente al cuarto, destruyendo la pared, tomando al monstruo por el cuello para luego arrancar su cabeza en un instante. El cadáver de aquel monstruo tirado en el suelo sostenía unas tijeras en la mano y un rosario en lo que quedaba de su cuello, revelando que no era más que un hombre normal, o tal vez algún cura. La madre, transformada, estaba en el suelo, también bebiendo la sangre y comiendo alguna de las partes del cuerpo. Luego fue al lado de su niño para confortarlo, después del enorme susto que había tenido. Mientras su madre le acariciaba su cabecita con largas y velludas manos, el niño dijo: «Mami, creo que los monstruos nos han encontrado otra vez». La madre le contesta: «No te asustes, hijo, nos iremos esta noche. Tendremos que ir a otro pueblo a alimentarnos». El niño le dice: «¿Crees que nos volverán a seguir los monstruos, mami?». «No lo sé, hijo, pero yo siempre estaré protegiéndote de ellos». Esa noche, mamá e hijo dejaron aquel pueblo en dirección a algún otro, donde seguramente las personas comenzarán a desaparecer y ellos volverán a ser perseguidos por los monstruos. La historia dice así: pasé un mes con mis primos en casa de mi abuela. Era agosto. Las edades de mis primos eran entre los 10 y 15 años. Yo era la mayor, pues tenía 15. Me estaba quedando con un niño de 10, 13 y 14 años. Nos quedábamos despiertos contando historias de miedo a menudo. Pero en una noche, unas semanas después, decidimos hacer una fogata en la parte de atrás. La casa de mi abuela era en un rancho. Los vecinos no estaban demasiado lejos cuando conduces por el camino hacia su casa, pero en el patio trasero era puro monte espeso. Entonces estábamos hacia el lado oeste de su patio, en una pequeña parcela de terreno abierto. No se podían ver los patios de los vecinos desde ahí, y probablemente había unos 200 metros a cada lado de nosotros que pertenecían a mi abuela.
Era tal vez como las 11 de la noche y estábamos jugando a la verdad o al desafío. Después de contar historias de miedo, mi prima de 14 años nos retó a mí y a la de 13 que camináramos por los senderos durante 10 minutos más o menos. Yo dije que sí de inmediato. Ya no me asustaba tan fácil y era bastante lista, pero mi prima, más joven, estaba un poco indecisa. Nos trajimos una linterna porque aún estaba oscuro, como boca de lobo, y no podíamos ver lo suficiente. Caminamos por los senderos durante 5 minutos y apenas podíamos ver el fuego a través del monte cuando nos pusimos a gritar, pues en medio del camino había una gran criatura parecida a un perro encorvado con sus manos delanteras casi tocando el suelo. Quedamos paralizadas. Imagínate que ahí de la nada a unos cuantos metros esté parado ante ti algo que nunca habías visto y que sientas esa sensación que te eriza la piel desde la cabeza hasta los pies y que tu corazón dejara de latir por unos segundos. Lo que más recuerdo eran sus ojos. Tenía un color como el maldito fuego y tenía la forma de un perro. La cabeza era humana, pero el cuerpo de perro, con manos y pies humanos. Nos miró directamente. Sé que estaba paralizada por el miedo mientras se alejaba en dirección opuesta a nosotros. Se dirigía a un riachuelo que atravesaba el patio. Al final, mi prima y yo gritamos, ¡maldita bestia! Y los otros primos y mi abuela corrieron hacia nosotros. Y la verdad, no recuerdo mucho, porque estaba realmente desorientada y no podía pensar correctamente. Pero me desperté en la cama, así que supongo que me llevaron a la casa. Todos los niños dormían en el sótano, en una gran habitación con ventanas corredizas de vidrio. Mi cama estaba pegada a una gran ventana y podía ver a mis primos jugando afuera. La casa estaba pegada a la sierra, por lo que hacía un poco de frío. Incluso en esos días corría una ligera brisa, así que me puse una chamarra y corrí para reunirme con mis primos afuera, saltándome el desayuno, sin querer perderme nada divertido. Pero cuando llegué, me di cuenta que no estaban jugando, sino que corrían a buscar a mi abuela, pues sus perros, ambos, estaban muertos y destrozados. Esa noche nos acostamos temprano. Me desperté quizás a las 2 de la mañana porque sentí que algo me golpeaba la cabeza. Y eran mis primos. Estaban todos sentados en mi cama. Estaban frente a mí. Estaban muy callados y mirándome. Me miraban como si se tratara de un muerto. Su silencio empezó a inquietarme, al grado de sentir miedo. El más chico de 13 años asintió con la cabeza hacia la ventana. Me quedé helado. Todos parecían asustados. Giré mi cabeza levemente hacia un lado y vi la cara más horrible que jamás había visto, pegada a la ventana, con esos ojos abiertos mirándome. Esta cosa tiró un zarpazo con su brazo y me tomó del cuello. En ese momento supe que iba a morir. Sentí sus manos todas rasposas y ese filo en sus garras que rozaban mi piel. Grité tan fuerte y parecía que mi abuela estaba preparada, pues al oír mis gritos disparó su escopeta hiriendo a la bestia. Esta me soltó para después huir. Al día siguiente se reunieron varios hombres del pueblo y siguieron sus rastros hasta perderse a las orillas del cerro. Yo jamás volví allí, pero supe que nunca más se había vuelto a aparecer esa cosa, a lo que los pobladores le llamaban Nahual.